Buenas tardes, señoras y señores televidentes del canal Diócesis y de las diferentes televisiones locales. Bienvenidos en este Jueves Santo, en el que se va a celebrar dentro de unos instantes la misa vespertina de la Cena del Señor, una celebración litúrgica que será presidida por el excelentísimo y reverendísimo señor don Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba, y concelebrada por el excelentísimo Cabildo Catedral de Córdoba. Con la misa, que tiene lugar en las horas vespertinas, la Iglesia comienza el Trido Pascual y evoca aquella última cena en la cual el Señor Jesús, habiendo amado a los suyos hasta el extremo, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino, y los entregó a los apóstoles para que los sumiesen, mandándoles que ellos y sus sucesores en el sacerdocio también los ofreciesen. En esta celebración se recuerda la institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal, y el mandamiento del Señor sobre la caridad fraterna. Oímos el repique de las campanas que anuncia la celebración litúrgica que va a comenzar dentro de unos instantes. San Efrén escribe sobre las acciones de Cristo en la Última Cena. Fue una tarde perfectísima, en la cual Cristo llevó a cabo la verdadera Pascua. Fue una tarde, la última de las tardes, en la cual selló Cristo su doctrina. Tarde cuyas tinieblas fueron iluminadas. En aquella tarde, en la cual los judíos usaban los ázimos, Jesús constituyó a la Iglesia heredera en el mundo de su sangre. Oh tarde gloriosa, en la cual se realizaron los misterios, se selló el pacto antiguo, se enriqueció la Iglesia de las gentes. Tarde bendita, tiempo bendito, en el que la cena fue consagrada. Mesa bendita, que fue altar para los apóstoles. En aquella cena llevó a término el Señor el alimento espiritual y mezcló la bebida celestial. Los cantos de la celebración litúrgica estarán a cargo del coro polifónico del Cabildo Catedral, cuyo director es el canónigo, el muy ilustre señor don Antonio Murillo, y el organista Clemente Mata. En estos momentos vemos en pantalla la procesión de entrada. Incensario, cruz y ciriales abren la procesión. Los seminaristas mayores del Seminario Mayor San Pelagio preceden a los concelebrantes.
El canto de entrada es antes de ser llevado a la muerte. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora llegar, manifestó su amor a los hombres como no hiciera nadie jamás. Así dice el estribillo de este canto de entrada que abre esta misa vespertina de la Cena del Señor. El señor obispo inciensa al crucifijo y acto seguido lo hará también al altar, donde serán ofrecidos el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y en la sangre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Hermanos, somos convocados por la Iglesia en esta tarde del Jueves Santo para celebrar la Cena del Señor, el sacrificio de la nueva alianza. Dispongámonos participar en estos santos misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
escuchamos El Señor ten piedad de Juan Jáuregui. excelsis Deo. Con el himno Gloria se tocan las campanas que ya no volverán a tocar hasta la vigilia pascual. El repique de campanas tuvo su origen en advertir el inicio del trido pascual a enfermos y ancianos que no podían asistir al trido pascual y así pudieran unirse espiritualmente a las celebraciones. Tocan los carillones del coro y también las campanas de la torre de la catedral.
Señor Dios nuestro, nos has convocado esta tarde para celebrar aquella misma memorable cena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la alianza eterna. Te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleve a alcanzar plenitud de amor y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bellísima la oración colecta en la que se nos recuerda que Jesucristo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor. Escuchamos la primera lectura del libro del Éxodo. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Di a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano. Y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera al país de Egipto. Este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor del Señor, de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Palabra de Dios. Las prescripciones sobre la cena pascual es lo que se nos ha proclamado con la lectura del libro del Éxodo. Y con el Salmo 115 proclamamos que el cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión
mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Cada vez que coméis el pan y bebéis el cáliz, proclamáis la muerte del Señor. Escucharemos ahora en la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. El señor obispo pone incienso en el incensario para incensar el Evangelio, que será de San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Los amó hasta el extremo. La Eucaristía es signo y testimonio del amor sin límites con que Jesucristo nos ha amado y nos sigue amando. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto,
y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: comprendéis lo que he hecho con vosotros. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. El señor obispo, desde su sede, nos dirige unas palabras en la homilía. Queridos hermanos todos, os felicito a todos particularmente por este día grande de fiesta en la Iglesia Universal. Hoy es Jueves Santo, el día en que Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía. Estamos celebrando esa misma memorable cena, ese único sacrificio de Cristo, ese banquete pascual en el que el propio Jesucristo es nuestra comida de vida eterna. Os saludo a todos con afecto, Nuevo Deán, del Cabildo y Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral, vicarios generales, rector del seminario y formadores, queridos seminaristas, acercándoos al altar, aprendéis a ofreceros con Jesucristo hasta que un día el Señor os haga capaces, por el sacramento del orden, de celebrar estos santos misterios. Saludo igualmente a los distintos hermanos de cofradías y hermandades que en el gesto del lavatorio de los pies desempeñan el papel de representantes de aquellos a quienes Jesús lavó los pies, los apóstoles. Saludo con respeto a las autoridades, el ayuntamiento y a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Jesús instituyó la Eucaristía, este sacramento admirable, en la última cena, en la cena de Pascua. Última porque con ella Jesús se despidió de sus apóstoles y de este mundo. Era la fiesta de la Pascua. Jesús preparó con todo cuidado y esmero y mandó preparar esa fiesta de Pascua con gran deseo. He deseado que llegara esta Pascua, nos dirá cuando se sienta a la mesa,
Y preparada la cena de Pascua y en ese contexto festivo, litúrgico, que viene de miles de años anteriormente, Jesús instaura la nueva alianza, la nueva Pascua en su propia sangre. Esta alianza de Dios con los hombres será una alianza nueva y eterna, indestructible e indisoluble, puesto que el Hijo de Dios, al hacerse hombre, ha respondido al Padre con un sí más que perfecto, y de esta manera en Él descansa toda la humanidad. En el contexto de esa cena de Pascua, Jesús, al final de la misma, instituye la Eucaristía. Tomó el pan, lo partió, lo repartió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y tomando la copa, les dijo: esta es la nueva alianza en mi sangre. Lo hemos escuchado en la segunda lectura. Jesucristo, de esta manera, instituye el sacramento central de la vida cristiana y será como el hilo conductor de toda la historia de la humanidad en adelante. Él nos invita a comer de este cuerpo ofrecido y de esta sangre derramada en sacrificio. Y cuando nos acercamos a comerla, con el corazón dispuesto, en gracia de Dios y en comunión con la Iglesia, se nos alimenta el alma con la gracia y se nos anticipa la prenda de la gloria futura, según nos recuerda esa preciosa antífona del Corpus Christi. Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Pocas palabras, un resumen de este grandioso sacramento de la Eucaristía que estamos celebrando en la tarde del Jueves Santo, recordando el momento histórico en que Jesucristo instituyó este sacramento para bien de sus fieles, de la Iglesia y del mundo entero. Este sacramento al que somos invitados continuamente, la Iglesia nos recuerda que todos los domingos hemos de acudir a la celebración de la Eucaristía para alimentar con la palabra de Dios y acercarnos a comulgar si estamos dispuestos a ello. Este sacramento provoca en nosotros, en primer lugar, una actitud de adoración, porque aquel que viene sobre el altar es Dios, que se ha hecho hombre. En la Eucaristía se prolonga el misterio de la encarnación, el misterio de la redención, el misterio de nuestra salvación. Nos acercamos, por tanto, a Él, a este sacramento, con un gran respeto y veneración. No estamos solo ante una imagen de Jesucristo, que ya merece respeto, veneración y culto, sino que estamos ante Jesucristo vivo, en persona, oculto en las especies del pan y del vino, pero realmente presente, sustancialmente presente en ese pan que se convierte en su cuerpo y en ese vino que se convierte en su sangre redentora. La propia Eucaristía, al celebrarla, hemos de celebrarla con esta dignidad, con esta actitud profunda de adoración desde nuestro corazón. Y esa actitud de adoración se prolonga después, cuando acudimos a visitar a Jesucristo en el sagrario, en el Santísimo Sacramento, cuando acudimos a la adoración en la exposición del Santísimo, sus distintas formas, o como hoy,
que al terminar la Eucaristía trasladamos lo sobrante, diríamos, del pan eucarístico a un lugar, a un monumento, a un lugar en el que recibe culto especial Jesucristo en la Eucaristía, en este día, en esta noche, para recordarnos lo grande que es y lo admirable que es este sacramento. Actitud de adoración para nosotros, sacerdotes, seminaristas, personas consagradas, fieles laicos. Hemos de promover cada vez más este acercamiento, esta conexión con Jesucristo en la Eucaristía y fomentar para ello las actitudes de adoración. Por muchas parroquias a las que voy visitando en visita pastoral se va introduciendo, o ya desde tiempo, esta bonita costumbre, ¿no? Tener la adoración eucarística o los jueves o el domingo por la tarde o en otro día apropiado para invitar a los fieles a que estén con Jesucristo, a que agradezcan a Jesucristo este gran regalo, a que al compartir esa presencia nuestra alma y nuestra vida se renueva y se llena de esperanza, porque Él, Jesucristo, ha venido a alimentar nuestra vida con una vida eterna, la suya, una vida divina que no se acaba. La Eucaristía, renovamos el sacrificio redentor de Cristo, una sola vez, realizado en el Calvario y hecho presente sobre el altar cada vez que celebramos la Eucaristía. Allí de manera cruenta, aquí de manera incruenta, pero es el mismo sacrificio, diríamos, transmitido en directo sacramentalmente, para que nosotros podamos participar en él y recibir los frutos de la redención. Y en este sacramento somos invitados a participar en la mesa como hermanos de este mismo banquete, en donde Cristo es nuestra comida. Nos recordará San Agustín preciosamente en la lectura del oficio de hoy que pensemos bien a qué mesa nos sentamos. Es la mesa en la que Jesucristo nos da como manjar su propio cuerpo. Pensemos bien y estemos dispuestos en el alma y en nuestro ser para recibirle, porque hemos de darle correspondientemente, hemos de corresponder con la entrega de nuestra propia vida, como ha hecho Él dándonos la suya. La Eucaristía es el sacramento que alimenta nuestra vida cristiana, nuestra unión con Jesucristo. No hay vida cristiana si no nos alimentamos de la Eucaristía. La vida cristiana comienza en el bautismo, pero puede languidecer e incluso estar mortecina. Necesita alimentarse continuamente de este sacramento, también inventado por Jesucristo, porque así sucede en nuestra vida natural. Si no nos alimentamos, nos morimos. Y Jesús dirá: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. No podemos tener vida en nosotros, no podemos tener virtudes, no podemos vivir esa vida que está pujante en nosotros desde el bautismo si no la alimentamos constantemente en el sacramento de la Eucaristía. Es el sacramento del amor de Jesucristo a nosotros, del amor que Jesucristo siembra en nuestros corazones. Por tanto, es el sacramento del amor fraterno, en donde se hace presente el mandamiento de Jesucristo mismo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. En esta tarde resuena especialmente este mandamiento del amor. En esto conocerán que sois discípulos míos, en que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ese mandamiento del amor no es un precepto externo,
que Jesucristo nos manda cumplir, sino que es como la transfusión a nuestro corazón de las actitudes de su propio corazón. Así ha amado Jesucristo y así Él nos hace capaces de amar. Amar a Dios por encima de todo, como ha hecho Él. Amar a los hermanos hasta dar la vida por ellos, como ha hecho Él. Amar incluso a los enemigos, como ha hecho Él. Esa vida que Jesucristo ha vivido es transfundida por la acción del Espíritu Santo a través de este sacramento de la Eucaristía a nuestros propios corazones, para aprender a amar. Jesucristo no viene a quitarnos nada de lo que hay bueno en nuestra vida, sino que viene a potenciarlo, purificándolo y elevándolo, viene a llevarlo a su plenitud. Y el amor humano, que es precioso porque viene de Dios, se alimenta en este sacramento, se fortalece en este sacramento, se nutre aquí, y de esa manera ese amor de unos para con otros se convierte en amor cristiano, en amor al estilo de Jesucristo. Jesucristo, como acabamos de escuchar en el Evangelio, tuvo ese gesto en la última cena, el gesto que nos transmite el evangelista San Juan. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó una toalla y se puso a lavar los pies a sus apóstoles, a sus discípulos, con gran extrañeza por parte de Pedro y por parte de todos los demás. Es el mismo gesto que ahora litúrgicamente repetimos y prolongamos con el pensamiento puesto en Jesucristo y con el recordatorio de su mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Habéis visto que yo, dice el Evangelio, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies? Pues eso mismo habéis de hacer unos con otros. Es decir, no solo hemos de ser respetuosos, el amor cristiano nos lleva a mucho más, nos lleva a ponernos al servicio de los demás, y al ponernos al servicio gratuitamente, como el siervo que no espera recompensa, en la actitud profunda de humildad con la que Jesús se ha bajado hasta nuestra propia condición pecadora para servirnos la vida de Dios. Esta actitud del siervo que se arrodilla delante del Señor para lavarle los pies es la actitud de Jesucristo, que sigue siendo impresionante cuando hoy la repetimos en un gesto cuasi sacramental. Demos gracias a Dios, queridos hermanos, porque nos concede celebrar hoy esta fiesta solemne del Jueves Santo, llena de contenido, evocadora de tantos recuerdos en el alma de Cristo que se prepara para la pasión y al cual acompañaremos en las horas de adoración, en esta noche de vigilia, hasta la celebración de la muerte del Señor mañana a primera hora de la tarde. Demos gracias a Dios porque el sacramento de la Eucaristía nos ha acompañado durante toda nuestra vida. Es un día para recordar nuestra primera comunión, aquel día feliz en que nos acercamos por primera vez a recibir a Jesucristo en la comunión. La ilusión y la alegría espiritual que sentimos aquel día, quiere el Señor renovarla hoy en nuestros corazones. Pero es que después, según hemos ido creciendo, nos hemos acercado a la Eucaristía. Y cuántos momentos este sacramento ha sido verdadera fortaleza y consuelo en los momentos de prueba y de dolor. Y a nosotros, sacerdotes, hemos nacido en la Eucaristía y hemos nacido para la Eucaristía. ¿Cómo no vamos a apreciar este sacramento?
La Iglesia nos invita a que no pase ni un solo día de nuestra vida sin que celebremos este sacramento. Se nos ha ordenado sacerdotes para eso, para celebrar la Eucaristía, aunque no hubiera pueblo a quien celebrar, pero es la tarea que se nos ha encomendado y hemos de celebrarla con todo fervor y hemos de celebrarla por todos los vivos y por todos los difuntos, aunque sea en un pequeño oratorio de la catedral, de nuestras parroquias o de nuestras casas si estamos imposibilitados por la enfermedad. Celebrar la Eucaristía, queridos sacerdotes, es para nosotros nuestra mayor dignidad y nuestra mayor honra. Y ciertamente este sacramento ha sido y sigue siendo para todos nosotros la razón de ser de nuestro sacerdocio ministerial. Pidamos al Señor que los que se preparan al sacerdocio crezcan cada vez más en amor a Cristo Eucaristía. Que otros muchos jóvenes sean atraídos por este sacramento para servir a la Iglesia desde el sacerdocio ministerial. Y pidamos que todos nosotros, fieles, sacerdotes, consagrados, todos los que estamos aquí, tengamos este sacramento durante toda nuestra vida, que podamos llegar al final de la vida y tener a nuestra cabecera la comunión como viático para ese camino hacia la eternidad. Que el Señor asista especialmente en este día a todos nuestros hermanos enfermos, a todas las personas que uniéndose a Jesucristo en la comunión pueden participar de sus dolores y sus sufrimientos en la esperanza de la resurrección, y que la Eucaristía sea para todos nosotros verdaderamente el sacramento de la vida y de la inmortalidad. Que así sea. Fiesta grande es la que se celebra en la Iglesia Universal en este día, Jueves Santo, según nos ha dicho el señor obispo, en la que Jesucristo instituyó la Eucaristía, donde Cristo es nuestra comida para la vida eterna. Es una enseñanza en acción del Maestro. Jesús, en actitud de servicio, manifiesta la entrega amorosa y sacrificial. Este gesto de purificación será comprendido más tarde por los discípulos. La primera vez que se recomienda hacer este rito es en el Concilio de Toledo el año 694. Jesucristo nos ha dado ejemplo para que también lo hagamos nosotros. Un canónigo de la Santa Iglesia Catedral nos ha explicado el sentido de este gesto. El lavatorio de los pies significa el servicio y el amor de Cristo, que ha venido no para ser servido, sino para servir. El lavatorio fue y sigue siendo el impresionante testimonio del amor real de Cristo a los hombres, sus hermanos. Como ha dicho el señor obispo, 12 hombres pertenecientes a las cofradías representan a aquellos apóstoles a los que Jesús, representado por nuestro obispo, le lava los pies en señal de servicio y amor.
El coro polifónico del Cabildo Catedralicio entona en estos momentos Ubi Caritas en gregoriano. Como dice en el Evangelio de San Juan, el Señor, después de levantarse de la cena, echó agua en la jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Este fue el ejemplo que les dejó. Si yo, vuestro Maestro y Señor, os he lavado los pies, cuánto más vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. La señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que os améis los unos a los otros. Dijo Jesús a sus discípulos: la señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que os améis unos a otros. Comienza la oración de los fieles. Oremos a Dios Padre, que en Jesucristo su Hijo nos ha amado hasta el extremo. Obispo Demetrio y los presbíteros de nuestra Iglesia de Córdoba, para que vivan su sacerdocio como servicio incansable y donación sin límites a Cristo, presente en sus hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todo el pueblo cristiano, para que en ti, que lavas los pies a los apóstoles y en la mesa pascual partes el pan y ofreces el cáliz, sepa reconocer los grandes signos de tu realeza y de tu amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos divididos, para que este memorial de la Santa Cena haga resonar en su espíritu la ardiente llamada a la unidad que hiciste en tu oración sacerdotal al Padre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hombres prisioneros del placer y la violencia, y por todos los comensales ausentes del banquete de la fraternidad, para que se den cuenta de que has orado sobre todo por ellos y te has ofrecido al Padre como Cordero inocente y manso. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, que compartimos el pan del cielo en la mesa eucarística, para que estemos dispuestos a compartir los valores y los bienes de este mundo con los que tienen hambre y sed de justicia y de misericordia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, que has amado tanto al mundo,
que entregaste a tu Hijo a la muerte por nosotros, escucha nuestras súplicas, concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. La colecta que a continuación se va a realizar es a favor de los santos lugares. Por el obispo y los sacerdotes de nuestra diócesis, por el pueblo cristiano, por los cristianos divididos, son algunas de las peticiones que elevamos a Dios en este día del Jueves Santo. Y con el canto Ubi Caritas et Amor comienza la liturgia eucarística. En el altar, como vemos, se preparan los copones, los cálices que contienen pan y vino, que serán convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor. El señor obispo inciensa las ofrendas que son presentadas a Dios. El pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, y que ahora se presentan a Dios para que sean pan de vida. Y el vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de la generosidad de Dios y que ahora se lo presentamos para que sea nuestra bebida de salvación. El señor obispo es incensado y ahora serán incensados también el clero y el pueblo. En el lavatorio de las manos el señor obispo repite las palabras: lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Conceded
concédenos, Señor, participar dignamente en estos santos misterios, pues cada vez que celebramos este memorial de la muerte de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Comienza ahora la plegaria El eucarística. Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, verdadero y único sacerdote, el cual, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece. Su sangre, derramada por nosotros, es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El coro entona el santo de Juan Jáuregui.
Corona el retablo mayor el mascarón del Padre Eterno. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Aciclo y Santa Victoria, patronos de Córdoba, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestro obispo Demetrio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti
ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Elevando el pan y el vino consagrados, concluye la plegaria eucarística y comienza el rito de la comunión. Nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. El señor obispo nos invita a darnos la paz, signo de unión y de vínculo fraterno. Mientras el coro canta: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. De la misa de Ángelis es el Cordero de Dios que interpreta en estos momentos el coro polifónico del Cabildo Catedralicio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La Eucaristía es presencia real de Cristo.
El pan se ha convertido en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Y en cada una de estas especies está Jesucristo todo entero, cuerpo, alma, sangre y divinidad. La Eucaristía es banquete de comunión, sacramento de la unidad por el camino del servicio en la humildad. Mandamiento nuevo del amor fraterno. Amaos unos a otros como yo os he amado, nos dice San Juan. Amor que se extiende hasta los enemigos. Amad a vuestros enemigos. Amor hasta el extremo, hasta dar la vida por los hermanos poniéndose en su lugar. Jesús crea una alianza, una nueva alianza con los hombres, nos ha recordado el señor obispo en su homilía, y constituye el sacramento principal de la vida cristiana. Y cuando comemos el cuerpo de Cristo, se nos llena el alma de gracia y se nos da una prenda de la futura gloria. Este sacramento provoca en nosotros una actitud de adoración, porque Jesucristo realmente viene en las especies de pan y de vino. Todos hemos de promover la adoración eucarística, nos ha recordado el señor obispo, y poder agradecer a Jesucristo el don de la Eucaristía. En la Eucaristía renovamos el sacrificio redentor del Calvario. Y así poder recibir los frutos de la redención. El coro entona un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó. La Eucaristía alimenta nuestra vida cristiana. Es el sacramento del amor de Jesucristo a nosotros. Cuando nos dice, amaos unos a otros como yo os he amado. Amar a los hermanos como ha hecho Él y amar a los enemigos como ha hecho Él.
contemplamos las magníficas bóvedas del coro. Panis Angelicus de César Franck es lo que estamos escuchando en estos momentos. En estos momentos de intimidad con el Señor. Jesucristo tuvo el gesto del lavatorio de los pies a sus discípulos para entregarnos el mandamiento del amor, como nos ha dicho el señor obispo. Vemos el retablo de la catedral del siglo XVII, realizado en mármol de Cabra, siguiendo un esquema clásico renacentista, inspirado en la portada de la iglesia de San Lorenzo del Escorial, incluyendo también elementos barrocos. Es un día este, nos decía el señor obispo, para recordar nuestra primera comunión, para renovar aquella alegría espiritual de entonces y recordar los momentos en los que nos hemos apoyado en la Eucaristía. Hoy, día también de la institución del sacerdocio, dirigía unas palabras a los sacerdotes. Los sacerdotes hemos nacido de la Eucaristía, decía el señor obispo. Se nos ha ordenado sacerdotes para celebrar la Eucaristía. Y la Eucaristía es la razón de ser del sacerdocio. También ha orado por los que se preparan al sacerdocio. Oremos. Y por todos los fieles, para que el centro de su vida sea la Eucaristía. El señor obispo nos dirige la oración después de la comunión. Que la cena de tu Hijo que nos alimenta en el tiempo llegue a saciarnos un día en la eternidad de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Trasladamos al lugar preparado el sacramento del cuerpo del Señor, que será distribuido mañana al celebrar la muerte del Señor. La Eucaristía se va a reservar ahora con sobria solemnidad para la adoración de los fieles. Nuestra permanencia ante el Santísimo Sacramento en oración silenciosa, contemplativa, será la repetición de aquella larga sobremesa del Señor con los suyos después de la cena, la noche de la institución de la Eucaristía. Mañana volveremos a reunirnos para celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo a las 4:30 de la tarde.
entona Pange Lingua para dar comienzo a la procesión de traslado del Santísimo Sacramento hasta el lugar de la reserva solemne, donde quedará para la adoración de los fieles. Es la comunión sobrante, el pan consagrado, el cuerpo de Cristo, el que va a incensar el señor obispo, y que será la comunión, como ha dicho el canónigo, que nos lo ha explicado, para distribuir mañana la Sagrada Comunión en la celebración de la acción litúrgica de la muerte del Señor. Ahora para la procesión con el Santísimo hacia el monumento, el orden es la cruz con los ciriales, el seminario, el palio, el ministro del báculo, cabildo, el señor obispo y después el coro y los fieles. Y nos dirigimos hacia la capilla del Sagrario. El maestro de ceremonias ha indicado el orden de la procesión del traslado del Santísimo Sacramento, mientras el coro canta «Cantemos al amor de los amores». Los seminaristas, con alba blanca, con veste litúrgica, inician la procesión. 32 son los seminaristas mayores que están estudiando en el Seminario Mayor de San Pelagio los estudios de filosofía y de teología. El palio, en señal de respeto, custodiará al Señor en la Eucaristía hasta el monumento solemne. Un seminarista mayor precede al palio portando el báculo del pastor, del señor obispo, y otro detrás portando la mitra. De rodillas, Señor, ante el sagrario, es lo que está entonando el coro en estos momentos. Y el pueblo, los fieles cristianos, acompañan también al Santísimo Sacramento hasta la capilla del Sagrario, donde está instalado el monumento, donde quedará el Señor en adoración perpetua durante toda la noche.
nosotros nos despedimos de esta celebración de la misa vespertina, de la Cena del Señor, reemplazándoles para el día de mañana, en el que celebraremos el Viernes Santo, la celebración de la muerte del Señor. Esta Eucaristía de la Misa Vespertina de la Cena del Señor ha sido presidida por el excelentísimo y reverendísimo Señor don Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba, y concelebrada por el excelentísimo Cabildo Catedral. Los cantos han estado a cargo del coro polifónico del Cabildo Catedralicio, dirigidos por el canónigo, el muy justísimo señor don Antonio Murillo, y al órgano, el organista de la catedral, Clemente Mata. Nosotros nos despedimos hasta mañana y deseándoles que tengan un feliz Jueves Santo. Muy buenas tardes a todos los telespectadores del canal Diócesis y de las diferentes televisiones locales. Muy buenas tardes y muchas gracias por su atención.